Listra. Bienvenido, querido maestro, querida maestra, a un nuevo episodio de Luz en el Aula, un espacio donde recordamos que nuestra vocación de enseñar también es un llamado de Dios. Hoy reflexionaremos en un tema que muchos educadores necesitan escuchar en silencio en su corazón: el cuidado de Dios. Vivimos tiempos donde enseñar con fe y valores puede sentirse desafiante. A veces parece que estamos sembrando en medio de una generación que no siempre reconoce a Dios, pero la palabra nos muestra que nunca estamos solos. En 1 de Reyes, capítulo 17, descubriremos cómo Dios cuidó de su siervo Elías en medio de una época espiritualmente difícil, y cómo ese mismo cuidado se extiende hoy a cada maestro que decide permanecer fiel a su Señor. Así que te invito a tomar unos minutos para aquietar tu corazón y permitir que Dios te recuerde hoy que Él sigue cuidando de ti. Bienvenidos. Luz en el aula, luz que no se apaga, brilla en la mente, ilumina el alma. Luz en el aula, chispa que estalla, donde Él sabe siempre nos llama. Ser maestro hoy puede sentirse como nadar contracorriente. Vivimos en una generación donde muchas veces la fe es ignorada. Los valores bíblicos son cuestionados y prohibidos. El respeto por Dios parece desaparecer cada día. Y en medio de este escenario, el maestro cristiano puede preguntarse: ¿cómo puedo permanecer firme? ¿Quién me sostiene en medio de esta cruel realidad? La historia del profeta Elías nos recuerda una verdad poderosa. Dios cuida de los suyos, incluso cuando el mundo a su alrededor se aleja de él. En 1 de Reyes 17, y si puedes, te invito a que lo leas para que también reflexiones conmigo en este pasaje. Encontramos a un hombre de Dios viviendo en una de las épocas más oscuras espiritualmente de Israel, y aún así experimentó el cuidado directo de su Señor. Para poder entender la profundidad de este pasaje, debemos mirar el contexto. En este momento, Israel estaba gobernado por el rey Acab, uno de los reyes más malvados de la historia del pueblo. La Biblia dice en 1 de Reyes 16:30, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Acab no solo pecaba personalmente, sino que llevó a toda la nación israelita a la idolatría. Este hombre se casó con Jezabel, una princesa fenicia que adoraba a Baal, el supuesto dios de la lluvia y la fertilidad. Bajo su influencia, se levantaron templos a Baal, se persiguió a los profetas de Dios, la idolatría se volvió cultural nacional. Israel estaba viviendo una profunda decadencia espiritual, y en ese momento aparece Elías. Dios lo levanta en medio de la oscuridad. Dice 1 de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías aparece sin genealogía, sin introducción, sin historia previa. Solo sabemos algo fundamental de este hombre. Él vivía consciente de la presencia de Dios en su vida. Su mensaje fue radical. No habría lluvia en Israel hasta que Dios lo dijera. Esto confrontaba directamente a Baal, porque Baal era considerado el Dios que enviaba la lluvia. Pero Dios estaba declarando: yo soy el verdadero Señor de la creación. Yo soy el único que tiene el poder para decidir cuándo llueve y cuándo deja de llover. Este pasaje también nos revela varios rasgos espirituales importantes de Elías. Él tenía una valentía espiritual, pues Elías confronta al rey más poderoso de Israel.
No habla con diplomacia humana, sino que habla con autoridad divina. Esto nos muestra que quien camina con Dios no necesita temer a los hombres. Y vaya que los maestros a veces le tememos a nuestros jefes, pero el maestro cristiano debe de reconocer que esto es importante. Si tú caminas con Dios, no tienes por qué temerle a los hombres. Muchas veces ser fiel a Dios significa ir contra la corriente cultural, pero recuerda, si has sido llamado, Dios está contigo. El Todopoderoso está de tu lado. No te dejará ni te avergonzará, porque Él es la autoridad suprema. Elías declara, en cuya presencia estoy. Esto revela su identidad espiritual. Elías no se veía primero como profeta, sino como alguien que vive delante de Dios todos los días. La fuerza espiritual de un maestro cristiano nace aquí. No se trata del talento ni de la experiencia, sino del caminar diariamente con Dios. Y yo quiero invitarte a hacerte esta pregunta. ¿Tú puedes decir exactamente las mismas palabras que el profeta Elías? Estoy en la presencia de Dios, cuya presencia estoy. Te invito a que, si no es así, retomes esta actividad de estar todos los días en la presencia de Dios. Que tú estés seguro que Dios está de tu lado. Simplemente en un tiempo de oración, en un tiempo de comunión, de algo personal con tu Señor. Si vas manejando, si vas en transporte público, asegúrate de ir hablando con Dios. Asegúrate que su presencia vaya contigo. También vemos una obediencia inmediata en este hombre de Dios. Después del mensaje a Acab, Dios le dice a Elías, apártate de aquí, escóndete en el arroyo de Querit. Elías no discute, no cuestiona, simplemente obedece. Y el versículo 5 de este mismo capítulo dice, fue pues e hizo conforme a la palabra de Jehová. La obediencia abre la puerta al cuidado de Dios. Muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero sin obediencia, y así Dios no trabaja. Si quieres ser un maestro, una maestra con la bendición de Dios, necesitas primero ejercer una obediencia inmediata a sus órdenes, a sus mandamientos. Simplemente obedece, así como Elías. No discutas, no cuestiones. Es al único que no lo podemos discutir. Dios, sé obediente. Recuerda esto, en la obediencia hay bendición. Después de la confrontación pública, Dios cuida a su siervo. Le da 3 cosas esenciales. Número 1, le da dirección. Dios le dice a dónde ir. Cuando el mundo está confuso, sabe esto. Dios sigue guiando a sus hijos. ¿Cuántas veces nos sentimos confundidos? Porque de verdad el mundo que nos rodea cada vez está peor. Pero es ahí, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú confrontas el pecado, Dios te dice a dónde ir. Ahí es esencial tu comunión con Dios. Que estés seguro que estás en su presencia, porque solamente ahí es donde vas a recibir la dirección. Dios sigue guiando a sus hijos. Número 2, protección. Dios esconde a su hijo del peligro. Y sabes, a veces el cuidado de Dios no es exponernos, sino apartarnos. Muchos lo pueden llamar cobardía, pero cuando Dios decide alejarnos del peligro, es mejor que nosotros obedezcamos y vayamos bajo sus alas, bajo su protección. 3. Provisión. Más adelante veremos que Dios usa a cuervos para alimentarlo. Y sabes, esto nos enseña algo maravilloso. La provisión de Dios no depende de la economía, ni de cuánto trabajas, ni de cuánto te esfuerces, ni de las circunstancias. Depende únicamente de Dios.
depende únicamente del dueño del oro y la plata, del único que tiene el poder para decirle a los cuervos: envíen alimento para mi hijo, para mi hija. Es ahí donde nosotros podemos experimentar lo sobrenatural de Dios, cuando Dios decide apartarte de la confianza de que Él va a ser tu proveedor. Muchos maestros hoy se sienten como Elías, en un ambiente difícil, en una cultura que no honra a Dios, tratando de enseñar valores en medio de la confusión moral. Pero este pasaje nos recuerda algo súper especial. Dios sigue cuidando a los que permanecen fieles. Su cuidado se manifiesta en sabiduría para enseñar, en paz en medio del estrés, en fuerza cuando las emociones se desgastan, en oportunidades inesperadas, en personas que Dios envía para ayudar. El maestro cristiano nunca está solo. La historia de Elías comienza en un tiempo oscuro para Israel, pero en medio de la oscuridad Dios muestra algo extraordinario. Él cuida a quienes permanecen en su presencia. Así como Dios sostuvo a Elías, también sostiene hoy a cada maestro que decide caminar con Él. Recuerda, Dios ve tu fidelidad, Dios conoce tu esfuerzo y sobre todo, Dios cuida de ti, incluso en medio de una generación que no le conoce y no desea conocerle. Permíteme hacer una oración contigo. Señor, gracias porque en medio de un mundo que muchas veces se aleja de ti, tú sigues cuidando a tus hijos. Ayúdanos a ser maestros valientes como Elías, a vivir conscientes de tu presencia, a confiar en tu provisión cada día. Guarda nuestro corazón, fortalece nuestro llamado y recuérdanos siempre que estamos bajo tu cuidado. Amén. Gracias por acompañarme en este episodio de Luz en el Aula. Hoy hemos recordado que así como Dios cuidó de Elías en medio de una generación que se había apartado de él, también cuida de cada maestro que permanece fiel a su llamado. Tal vez el entorno sea desafiante, tal vez el camino parezca solitario, pero el cuidado de Dios nunca se detiene. Él sigue guiando, proveyendo y sosteniendo a quienes viven en su presencia. Que esta verdad acompañe tu jornada, que fortalezca tu corazón y que te recuerde que tu labor tiene un valor eterno. Nos escuchamos en el próximo episodio de Luz en el Aula y que la luz de Dios siga brillando a través de tu enseñanza. Luz en el aula, chispa que estalla, donde el saber siempre nos llama. Una producción de Listrat. ABS Audio en calidad sonora.